y me alegra saludarles y así a todos los hermanos y hermanas que nuevamente nos encontramos en una noche de jueves para seguir avanzando en la vida de la Santa. Buenas noches, Fray José, buenas noches, Luz Mariana, y buenas noches a todos. Qué gusto verlos de nuevo, tenerlos por acá. Es una bendición y pues cada vez nos acercamos más al final de este hermoso libro de la vida, de este caminar con Santa Teresa, pero vamos a seguirlo disfrutando. Así es. Bueno, entonces, como todo en la vida, todo hay que poner en las manos del Señor. Cualquier cosa que hagamos, así que iniciemos este ratito que Dios nos da hoy con una pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ay, bendito sea, Señor. Te damos gracias, Señor, porque solamente cosas buenas nos das todos los días. Aunque haya sido tal vez un día duro, Señor, un día difícil o un día muy alegre. Cualquiera de los dos, ahí estuviste siempre a nuestro lado. Por eso, Señor, a ti solamente las gracias podemos darte por todo lo que haces. Y te damos gracias por esta santa que nos has puesto como guía, como maestra y también como amiga y como madre. Que con su testimonio de vida, ella poco a poco nos va guiando. Nos sigue hablando de cuántos problemas tuvo para hacer esta fundación tan amorosa, esta fundación que nosotros llevamos en nuestro corazón. Y en ese proceso nos va enseñando a ser valientes, a que aunque vengan los problemas, aunque vengan las dificultades, ella hacía siempre una cosa, que era, Señor, recurrir a ti. Así también nosotros, Señor, debemos caminar, buscarte, preguntarte, siempre, siempre ir a ti en cualquier cosa que hagamos. Pero también esta santa nos enseña que es difícil, pero que viene la recompensa y nos muestra también las gracias. Que sean gracias místicas, Señor, a veces estos arrobamientos como ella habla, pero nosotros también aprender a verte y a ver esas gracias en lo más pequeño, en alguien que nos ayuda, en alguien que nos sonríe. Ahí también, Señor, es como probar un poquito el cielo. Danos la gracia, Señor, de anhelar ese momento, del momento en que vayamos a contemplar tu rostro, Señor, porque ahí es cuando recibiremos el premio de todo este esfuerzo. Porque el caminar, Señor, a ese momento se hace todos los santos días. Pero para ti, Señor, todos los días es un camino nuevo. Así que te ponemos nuestros pasitos a ese momento cuando nos llames a tu presencia, Señor. Y ahí veamos los grandes planes que tenías para todo lo que hacemos. Y te ponemos, Señor, a los que están aquí, todas las necesidades que cada uno de nosotros tiene. Y te ponemos nuestro corazón y nuestra mente para que todo lo que escuchemos hoy penetre y dé muchísimos frutos para tu reino. Y a nuestra Madre Santísima, que la Santa también nos hablará de nuestra hermosa Madre. Una vez más te pedimos tu amorosa intercesión y que nos envuelvas en tu santo manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Todo suyo los micrófonos, Fray. Gracias. Pues recordemos que estamos en el capítulo 36. Terminamos la semana anterior en el numeral 22 y todo este pleito que la ciudad a través del ayuntamiento le armó a la santa y a las 4 monjas que habían iniciado este proyecto fundacional del monasterio de San José. Recordemos que, como decíamos, Teresa tuvo que regresar a la Encarnación, porque es allí donde pertenece, es monja de la Encarnación, en espera de que el padre provincial le dé el permiso para poder ir a vivir ya definitivamente a San José. Y es lo que nos va a comentar ahora en el número 23. Vamos entonces a escuchar de continuo los numerales 23 y 24. Tranquilo. Muy bien. Pues aplacada ya algo la ciudad, diose tan buena maña el padre presentado dominico que nos ayudaba, aunque no estaba presente. Mas habíale traído el Señor a un tiempo que nos hizo harto bien. Y pareció haberle su majestad
para solo este fin traído, que me dijo él después que no había tenido para qué venir, sino que acaso lo había sabido. Estuvo lo que fue menester. Tornado a ir, procuró por algunas vías que nos diese licencia nuestro padre provincial para venir yo a esta casa con otras algunas conmigo, que parecía casi imposible darla tan en breve, para hacer el oficio y enseñar a las que estaban. Fue grandísimo consuelo para mí el día que vinimos. Estando haciendo oración en la iglesia, antes que entrase en el monasterio, estando casi en arrobamiento, vi a Cristo que con grande amor me pareció me recibía y ponía una corona y agradeciéndome lo que había hecho por su madre. Otra vez, estando todas en el coro en oración después de completas, vi a Nuestra Señora con grandísima gloria, con manto blanco, y debajo de él parecía ampararnos a todas. Entendí cuán alto grado de gloria daría el Señor a las de esta casa. Muy bien. Pues regreso definitivo de Teresa al Carmelo de San José fue probablemente en diciembre de 1582. Recordemos que el monasterio se fundó en agosto y es hasta diciembre cuando ella obtiene el permiso, cuando ya se ha aplacado este pleito que le ponía la ciudad, que el padre provincial ve oportuno entonces concederle este permiso a la santa. Junto con ella, como nos dice, van 4 monjas más de la Encarnación que van a formar parte de esta vida, de esta primera comunidad del Carmelo descalzo, ¿no? Recordemos que hasta ahora Teresa es Doña Teresa de Ahumada. Y es, aunque no lo narra ella, ahora cuando comienza a llamarse Teresa de Jesús, ¿no? Se pone el nombre de su esposo. Y tampoco nos lo narra, sin embargo, hay en Ávila una tradición oral que haciendo ese camino de la encarnación hacia el monasterio de San José, Teresa pasó por la Basílica de San Vicente y allí se descalzó. Se quitó sus zapatos y se puso unas alpargatas que son las que usará el resto de su vida, ¿no? Como ese signo de descalzarse, de reforma, como decíamos, ¿no? De volver a los orígenes, de algo, de todo este camino, fruto de todo este camino de conversión que la misma santa ha venido haciendo en su propia vida, ¿verdad? Santa Teresa, antes de fundar el Carmelo de San José, ha fundado su vida en Cristo. Y ese es el gran proceso de conversión de Teresa, centrar toda su vida en Jesús. Y de aquí entonces el nombre que significa además un proyecto de vida, ¿no? Un estilo de vida. Ese es el sentido del nombre religioso, ¿no? Una vocación personal, un proyecto de vida. Y entonces Teresa será toda de Jesús, toda centrada en él, ¿verdad? Entonces hemos escuchado cómo ya viviendo en San José, Jesús le confirma en esta misión, en este proyecto, ¿no? Y también la Virgen Santísima ve en esta experiencia cómo la Virgen cubre, dice ella, con su manto a las monjas, ¿no? Y realmente que, como dice ella, el grado de gloria que daría el Señor a la de esta casa, ¿no? Todo el fruto en la vida de la iglesia que ha dado el Carmelo teresiano, ¿no? Como esa promesa que Jesús ha cumplido, no será una estrella que dé de sí gran resplandor, le había prometido, ¿no? Entonces, al fin, pues termina ya esta etapa, esta primera etapa de lo que será todo su proyecto fundacional, todo su proyecto misionero. Teresa va a vivir en San José de Ávila 5 años y dirá en Camino de Perfección que fueron los años más descansados de su vida, porque después emprenderá
todo ese proyecto fundacional de los otros Carmelos y también la fundación de los frailes. Muy bien, pues vamos entonces a continuar con el numeral 25, donde nos va a describir alguna vivencia dentro de esta comunidad. Vamos a leer el 25 y el 26. Gracias. Es que no puede activar mi audio, por eso no crea Fray que ando distraída. Ok, 25. Comenzando a hacer el oficio, era mucha la devoción que el pueblo comenzó a tener con esta casa. Tomáronse más monjas y comenzó el Señor a mover a los que más nos había perseguido, para que mucho nos favoreciesen e hiciesen limosna. Y así aprobaban lo que tanto habían reprobado, y poco a poco se dejaran del pleito, y decían que ya entendían ser obra de Dios, pues con tanta contradicción, su majestad había querido fuese adelante, y no hay al presente nadie que le parezca fuera acertado dejarse de hacer. Y así tienen tanta cuenta con proveernos de limosna, que sin haber demanda ni pedir a nadie, los despierta el Señor, para que nos la envíen. Y pasamos sin que nos falte lo necesario, y espero que el Señor será así siempre, que, como son pocas, si hacen lo que deben, como su majestad ahora les da gracia para hacerlo, segura estoy que no les faltará, ni habrán menester ser cansosas, ni importunar a nadie, que el Señor se tendrá cuidado como hasta aquí, que es para mí grandísimo consuelo de verme aquí, metida con tantas almas, con almas tan desasidas. Su trato es entender cómo irán adelante en el servicio de Dios. La soledad es su consuelo, y pensar de ver a nadie que no sea para ayudarlas a encender más el amor de su esposo. Les es trabajo, aunque sean muy deudos, y así no viene nadie a esta casa, sino quien trata de esto, porque ni las contenta ni los contenta. No es su lenguaje, sino hablar de Dios. Y así no entiende ni las entiende, sino quien habla él mismo. Guardamos la regla de Nuestra Señora del Carmen, y cumplida esta sin relajación, sino como la ordenó Fray Hugo, cardenal de Santa Sabina, que fue dada a 1248 años, en el año quinto del pontificado del Papa Inocencio IV. Bien, entonces dice Teresa que la gente comenzó más bien a congraciarse con el monasterio, ¿no? Y ver que era una obra buena. Así a la gente se le olvidó aquel pleito que tenía con el monasterio, ¿no? Y luego nos describe, nos da algunas cualidades de la vida comunitaria y de las primeras vocaciones del Carmelo, ¿no? Todas ellas centradas en su esposo Cristo, ¿no? Mujeres libres, el ambiente fraterno que se vive dentro de la misma comunidad, ¿no? Será así, irán haciendo y gestándose, madurando este nuevo carisma dentro de la iglesia, ¿no? Recordemos que se trata de todo un caminar, muchas cosas que Teresa resalta aquí irán transformándose, adaptándose a las necesidades que van surgiendo. Incluso el tema de la renta, en el cual tanto ha insistido, ¿no? ¿Se recuerdan ese discernimiento que ella hizo sobre si fundar el monasterio con renta o hacerlo en pobreza? Al final ella opta por hacerlo en pobreza, como signo de libertad y de identificación con Cristo, pero al final ve que en algunos lugares donde irá a fundar no es posible vivir únicamente de las limosnas o del trabajo, porque no eran ciudades grandes, sino pueblos muy pequeños. Y algunos monasterios entonces los fundará con renta. Es decir, una mujer que discierne, que se adapta, que no se cierra a unos criterios, sino que va discerniendo las necesidades. Y les leo parte de una carta que escribe al padre Jerónimo Gracián en 1581, en el que el padre Gracián será su gran amigo, su gran apoyo en toda la fundación. Y entonces le dice le escribe
una nota respecto a este tema de la pobreza, dice. En nuestras constituciones dice sean de pobreza y no puedan tener renta. Como ya veo que todas llevan camino de tenerla, mire si será bien que se quite esto y todo lo que hablare en las constituciones de esto, ¿no? Fíjense cuánto ella había puesto, ¿no? Esa lucha, ese discernimiento, cuánto le costó, pero ahora ve que no es un tema principal, ¿no? Y dadas las circunstancias, le dice al padre Jerónimo Gracián, que si él lo ve oportuno, que se quite de las constituciones. Porque quien las viere no parezca que se ha relajado tan presto o que diga el padre comisario que pues el concilio da licencia, la tenga, ¿no? Entonces vemos esa capacidad de discernimiento de la santa para adaptarse, para responder a las necesidades que se le van presentando, ¿no? Lo que ella va a insistir es esa pobreza interior, esa libertad interior, ¿no? Señorear los bienes, dirá, cuando en camino de perfección, que también es como un libro en el que ella va plasmando el carisma, que ha ido madurando, insiste en este aspecto del deshacimiento, ¿no? La libertad interior con la que se debe vivir la relación con Dios, ¿verdad? Así ella habla de señorear los bienes, por ejemplo, ¿no? Esa libertad frente a los bienes y frente a los demás, que es lo que también resalta aquí de estas primeras vocaciones que han llegado al Carmelo de San José. Muy bien, entonces termina el capítulo 36, narrando algunos otros acontecimientos y haciendo referencia a aquella María de Jesús que se había encontrado en Toledo. Vamos a leer los numerales 27 y 28. Numeral 27. Me parece serán bien empleados todos los trabajos que se han pasado. Ahora, aunque tiene algún rigor, porque no se come jamás carne sin necesidad, y ayuno de 8 meses y otras cosas, como se ve en la misma primera regla. En muchas aún se les hace poco a las hermanas, y guardan otras cosas para cumplir esta con más perfección, nos han parecido necesarias. Y espero en el Señor ha de ir muy delante lo comenzado, como su majestad me lo ha dicho. La otra casa que la beata que dije procuraba hacer, también la favoreció el Señor, y está hecha en Alcalá, y no le faltó harta contradicción, ni dejó de pasar trabajos grandes. Sé que se guarda en ella toda religión, conforme a esta primera regla nuestra. Plega al Señor sea todo para gloria y alabanza suya, y de la gloriosa Virgen María, cuyo hábito traemos. Amén. Y nos ha descrito en el número 27 ese talante de libertad con el cual viven las hermanas, ¿no? Para vivir la regla, ¿no? El ayuno, todos estos elementos que ella menciona, hacen referencia a esa actitud de libertad, que es lo que ella quería, ¿no? En la fundación, en su nueva comunidad, frente a la situación que ella había vivido en la encarnación. Un espacio, la clausura se convierte, la misma comunidad, en un espacio de salvación, de libertad, para que la persona pueda vivir plenamente su vocación, ese poder centrar toda su vida en el Señor, ¿no? Y luego nos habla, como decía, de María de Jesús, ¿no? Se recuerdan de esta beata que conoció en Toledo, y que también tenía el proyecto de fundar un Carmelo según la regla antigua. Esta María de Jesús fundó en Alcalá. Sin embargo, esta comunidad se caracterizó por demasiado rigor y penitencia. Y no hubo muchos problemas en esta fundación. Santa Teresa fundó en agosto y María de Jesús fundó en Alcalá en el mes de septiembre. La cosa iba a menos, no caminaba, uno de los bienhechores de este monasterio de María de Jesús
contactó con Santa Teresa para que ella fuese y viviera un tiempo en este monasterio de Alcalá. María de Jesús fue humilde y se dejó también enseñar por Santa Teresa y asumió las constituciones de la santa, ¿no? Porque la santa había aprendido de que el énfasis no estaba en el rigor ni en la penitencia, sino en la libertad interior con la cual la persona vive su seguimiento, su vocación, su autenticidad, la fraternidad. Entonces, es un monasterio que todavía existe, es el monasterio de Carmelitas Descalzas en Alcalá de Henares, se llama el Monasterio de la Imagen. Entonces, así terminó esta fundación de María de Jesús, pasando a lo que fue pues el Carmelo, a lo que es el Carmelo Descalzo, el Carmelo Teresiano. Muy bien, escuchemos cómo Teresa termina el capítulo 36. Vamos a leer el numeral 29. No pudiste. Muy bien. Creo se enfadará vuestra merced de la larga relación que he dado de este monasterio, y va muy corta para los muchos trabajos y maravillas que el Señor en esto ha obrado, que hay de ello muchos testigos que lo podrán jurar. Y así pido yo a vuestra merced, por amor de Dios, que si le pareciere romper lo demás que aquí va escrito, lo que toca a este monasterio vuestra merced lo guarde, y muerta yo, lo dé a las hermanas que aquí estuvieren, que animará mucho para servir a Dios las que vinieren, y a procurar no caiga lo comenzado, sino que vaya siempre adelante cuando vean lo mucho que puso su majestad en hacerla por medio de cosa tan ruin y baja como yo. Y pues el Señor tan particularmente se ha querido mostrar en favorecer para que se hiciese. Paréceme a mí que hará mucho mal y será muy castigada de Dios la que comenzare a relajar la perfección que aquí el Señor ha comenzado y favorecido para que se lleve con tanta suavidad, que se ve muy bien, es tolerable y se puede llevar con descanso. Y el gran aparejo que hay para vivir siempre en él, las que a solas quisieren gozar de su esposo Cristo, que esto es siempre lo que han de pretender, y solas con él solo, y no ser más de 13, porque esto tengo yo por muchos pareceres sabido que conviene, y visto por experiencia, que para llevar el espíritu que se lleva y vivir de limosna y sin demanda, que no se sufre más. Y siempre crean más a quien con trabajos muchos y oración de muchas personas procuró lo que sería mejor. Y en el gran contento y alegría y poco trabajo que en estos años que ya estamos en esta casa vemos tener todas. Y con mucha más salud que solían, se verá hacer esto lo que conviene. Y quien le pareciere áspero, eche la culpa a su falta de espíritu y no a lo que aquí se guarda, pues personas delicadas y no sanas, porque le tienen, con tanta suavidad lo pueden llevar, y váyanse a otro monasterio, a donde se salvarán conforme a su espíritu. Teresa quiere personas vocacionadas en su comunidad, porque habían tenido experiencia de que la encarnación pues entraban, como dirá, para remediarse algunas personas, ¿verdad? Porque, o entraban allí porque no habían podido casarse y la soltería no estaba bien vista en la época, entonces entraban a remediarse al monasterio. Recordemos también que muchos hombres en la época habían tenido que emigrar a América o alguna de las guerras. Entonces, las familias lo que hacían era mandar a sus hijas a los conventos. Entonces, a veces no se vivía con vocación la vida religiosa. Entonces, Teresa da estos criterios para el discernimiento de las vocaciones que van a entrar al Carmelo, ¿no? Al Carmelo descalzo, ¿no? Y resalta, este deseo de perfección, como ella llama. Sin embargo, resalta la suavidad. No es el rigor de la penitencia lo que Teresa en lo que enfatiza, ¿no? Habían unos ejercicios de penitencia propios de la época, normales en la época,
como era el de la disciplina, etcétera. Sin embargo, Teresa lo va a llevar todo con el humanismo teresiano, ¿no? Respetando la dignidad de cada persona. A eso se refiere esa suavidad, el humanismo teresiano. Parte del carisma será la recreación, el cuidado de la salud de las hermanas. Entonces, no nos quedemos en esa aspereza, ¿no? Que a veces pareciera que es, ponemos el énfasis en la austeridad, en esa penitencia. Ya hemos visto cómo Teresa va adaptando las realidades a lo que se vaya presentando, ¿no? Y según responda a las necesidades. Luego, otro detalle es que el deseo de gozar de su esposo Cristo. Este es el criterio vocacional. El deseo de ser toda del Señor, ¿no? En el caso de la religiosa, estar a solas con solo Él, ¿no? Como espacio de libertad para poder vivir el seguimiento de Cristo, ¿no? Y luego habla del gran contento y la alegría. El evangelio de este día, precisamente Jesús habla de esa alegría, ¿no? Que trae la paz que Él nos da, ese seguimiento, ¿no? El sentirnos amados por Él, ¿no? Es la alegría del evangelio que tanto el Papa Francisco insiste, ¿no? El gran contento y la alegría. Pues Teresa pensaba que iba a terminar aquí el libro de la vida, pero el censor le ha dicho que escriba un poquito más acerca de las gracias místicas que ha tenido estando ya en el monasterio de San José. Y entonces Teresa se alarga, ¿no? Parecía que ya en este número se estaba despidiendo y que hasta aquí iba a llegar su relación, ¿no? Era en un primer momento el proyecto del libro de la vida tenía como meta la fundación del Carmelo de San José, narrar la fundación del Carmelo de San José. Sin embargo, el censor le ha pedido que continúe narrando esas otras gracias que ha tenido, como digo, ya viviendo allí en San José de Ávila. Entonces, aquí terminamos esta etapa que hemos ido recorriendo, esa etapa de la narración de la fundación de su primer monasterio. Y luego nos quedan 4 capítulos en los cuales nos irá narrando diferentes gracias, con el fin siempre de engolosinarnos a este trato de amistad con el Señor. Y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué nos queda de todo este proceso fundacional que Teresa ha venido narrándonos? Pues podemos preguntarnos y ver nuestra propia vida. ¿En quién se fundamenta nuestra vida? ¿Cómo ha sido la fundación de esa vida nuestra? A lo mejor la fundación de un proyecto familiar. ¿Qué dificultades hemos experimentado? ¿Quiénes nos han ayudado? ¿Qué medios hemos tenido a través de los cuales Dios nos ha mostrado su presencia, su acompañamiento, ¿no? ¿Qué promesa nos hace el Señor, ¿no? Jesús le hace la promesa a Teresa de que ese Carmelo será una estrella que dé de sí gran resplandor, ¿no? Y vemos todo el fruto que gracias a Dios el Carmelo teresiano da en la iglesia, ¿no? Y de cual nosotros bebemos, gozamos. Entonces, nuestra vida, ¿en quién se fundamenta? ¿En quién está fundada nuestra existencia, ¿no? Y reconocer esa presencia de Dios que acompaña también nuestra historia personal. Bien, vamos entonces a pasar al capítulo 37, en el que, como les decía, nos va a narrar algunas gracias que ha tenido viviendo ya en el Carmelo de San José. Fijémonos en estas experiencias que nos va a narrar en 2 detalles. Primero, ¿cuál es la experiencia que ella tiene de Cristo? Y luego, ¿qué fruto da esta experiencia? Que es lo importante de todas estas experiencias místicas que ella nos va narrando. El efecto que deja, el fruto que da en la vida de la persona, en este caso de la santa. Muy bien, pues escuchemos los numerales 1 y 2 del capítulo 37. De mal se me hace decir más de las mercedes que me ha hecho el Señor de las dichas, y aún son demasiadas para que se crea haberlas hecho a persona tan ruin. Mas por obedecer al Señor, que me lo ha mandado, y a vuestras mercedes, diré algunas cosas para gloria suya.
plega a su majestad, sea para aprovechar a algún alma, ver que a una cosa tan miserable ha querido el Señor así favorecer. ¿Qué hará a quien le hubiere de verdad servido? Y se animen todos a contentar a su majestad, pues aún en esta vida da tales prendas. Lo primero, hace de entender que en estas mercedes que hace Dios al alma, hay más y menos gloria, porque en algunas visiones excede tanto la gloria y gusto y consuelo al que da en otras, que yo me espanto de tanta diferencia de gozar, aún en esta vida, porque acaece ser tanta la diferencia que hay de un gusto y regalo que da Dios en una visión o en un arrobamiento, que parece no es posible poder haber más acá que desear, y así el alma no lo desea ni pediría más contento, aunque después que el Señor me ha dado a entender la diferencia que hay en el cielo de lo que gozan unos a lo que gozan otros, cuán grande es. Bien veo que también acá no hay tasa en el dar cuando el Señor es servido, y así no querría yo la hubiesen servir, yo a su majestad, y emplear toda mi vida y fuerzas y salud en esto, y no querría por mi culpa perder un tantito de más gozar. Y digo así que si me dijesen cuál quiero más, estar con todos los trabajos del mundo hasta el fin de él, y después subir un poquito más en gloria, o sin ninguno irme a un poco de gloria más baja, que de muy buena gana tomaría todos los trabajos, por un tantito de gozar más de entender, pues veo que quien más le entiende, más le ama y le alaba. Entonces, Teresa se convierte en testigo de la gloria de Dios y cómo Dios se desborda en la vida de la persona. Y por eso va a narrarnos estas experiencias místicas, en las cuales dice ella que hay más y hay menos. Es decir, hay algunas experiencias que son pequeñas y pasan en lo cotidiano, como un arrobamiento. Pero habrá otras mayores, como cuando nos ha narrado lo de la herida del corazón, la transverberación, ¿no? Entonces, hay también una serie de grados en esto de las experiencias místicas que ella plasmará de manera especial en las sextas moradas, donde ella va describiendo cada una de estas experiencias. Pero todo esto es para animarnos a nosotros y que nos abramos a este Dios que quiere desbordarse en nuestra vida. Por eso habla de la gloria, habla y también la vamos a escuchar hablando con una tensión escatológica, es decir, ese deseo de ver a Dios plenamente, ¿no? Que se logra únicamente después de esta vida mortal, ¿no? En el cielo, ¿no? Iremos también encontrando algunos textos que nos hablan de esta experiencia, ¿no? Ella dice, por un tantito de gozar más, de entender la grandeza de Dios, pues veo que quien más le entiende, más le ama y le alaba. Recordemos que todas estas experiencias han ido permitiendo que Teresa centre toda su vida en Dios. Se ha experimentado profundamente amada, con un amor que le desborda, con un amor al extremo y ha suscitado en ella el deseo de responder, ¿no? Por eso dice ella que quien más le entiende, quien más le conoce a través del amor, pues más le alaba, ¿no? Bien, vamos a leer el número 4, donde nos narra algunos frutos de la gracia de ver la hermosura de Cristo. Es un texto hermoso, valga la redundancia. Escuchemos. Hace de notar también que en cada merced que el Señor me hacía de visión o revelación, quedaba mi alma con alguna gran ganancia y con algunas visiones quedaba con muy muchas. De ver a Cristo me quedó imprimida su grandísima hermosura y la tengo hoy día, porque para esto bastaba sola una vez. Cuánto más tantas como el Señor me hace esta merced. Quedé con un provecho grandísimo y fue este. Tenía una grandísima falta de donde me vinieron grandes daños y era esta,
que como comenzaba a entender que una persona me tenía voluntad y si me caía en gracia, me aficionaba tanto que me ataba en gran manera la memoria a pensar en él, aunque no era con intención de ofender a Dios, mas holgábame de verle y de pensar en él y en las cosas buenas que le veía. Era cosa tan dañosa que me traía el alma harto perdida. Después que vi la gran hermosura del Señor, no veía a nadie que en su comparación me hiciese bien ni me ocupase, que con poner un poco los ojos de la consideración en la imagen que tengo en mi alma, he quedado con tanta libertad en esto, que después acá todo lo que veo me parece hace asco, en comparación de las excelencias y gracias que en este Señor veía. Ni hay saber, ni manera de regalo que yo estime en nada, en comparación del que es oír sola una palabra dicha de aquella divina boca, cuanto más tantas. Y tengo yo por imposible, si el Señor por mis pecados no me permite se me quite esta memoria, podérmela nadie ocupar de suerte, que con un poquito de tornarme a acordar de este Señor, no quede libre. Recordemos que Teresa es una mujer que tiene una capacidad de relación tremenda, dada a la amistad. Sin embargo, había vivido la amistad de manera esclavizante, con un apego esclavizante. Ella misma nos lo narra y no tenía ese defecto, que vivía con mucha afición. Pero ir contemplando a Cristo e ir haciendo de Cristo el centro de su vida, le ha liberado, ¿no? Y ese es el efecto de esta gracia, ¿no? Ahora vive con libertad las relaciones con los demás. No es que Teresa ya no se relacione con los otros, ¿no? Sino que lo hace amando desde Cristo. Ha aprendido, centrando toda su vida en Cristo, ha aprendido a amar con un amor libre, que se entrega, que deja crecer al otro, que no busca acapararlo, ¿no? Y esa es una de las gracias que Teresa nos resalta aquí, ¿no? Esta libertad de contemplar la hermosura de Cristo. Aquí en este capítulo vamos a ver dos efectos particularmente. En este ir centrando toda su vida en Dios, va a aprender a relacionarse con los demás y aprender a relacionarse con el mundo, como lo veremos más adelante, ¿no? Descubre la verdad de su vida, la verdad de su vocación y desde allí vive, ¿no? Haciendo realidad aquello que Jesús dirá, la verdad les hará libres, ¿no? Y es esa libertad con la cual Teresa vive hoy, ¿no? Recordemos como toda esta capacidad de amistad no se elimina en ella, sino que se potencia, ¿no? En el capítulo anterior hacíamos referencia al padre Gracián. Teresa vivió con el padre Gracián una amistad profunda. Ella desarrolló en esa relación una maternidad espiritual, un amor profundo, limpio y libre con el padre Gracián. Y así con muchos otros personajes en todo este proyecto fundacional. Como digo, aprendiendo a amar desde Cristo, como ella misma nos lo dice acá. Continuemos escuchando el relato. Pasemos al número 5. Acaecióme con algún confesor, que siempre quiero mucho a los que gobiernan mi alma, como los tomo en lugar de Dios tan de verdad. Paréceme que es siempre a donde mi voluntad más se emplea, y como yo andaba con seguridad, mostrábales gracia. Ellos, como temerosos y siervos de Dios, temíanse no me asiese en alguna manera y me atase a quererlos, aunque santamente, y mostrábanme desgracia. Esto era después que yo estaba tan sujeta a obedecerlos, que antes no los cobraba ese amor. Yo me reía entre mí de ver cuán engañados estaban, aunque no todas veces trataba tan claro lo poco que me ataba a nadie como lo tenía en mí. Mas asegurábalos y tratándome más, conocían lo que debía al Señor, que estas sospechas que traían de mí siempre era a los principios.
Comenzóme mucho mayor amor y confianza de este Señor en viéndole como con quien tenía conversación tan continua. Veía que, aunque era Dios, que era hombre, que no se espanta de las flaquezas de los hombres, que entiende nuestra miserable compostura, sujeta a muchas caídas por el primer pecado que él había venido a reparar. Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor, porque entiendo que no es como los que acá tenemos, por señores, que todo el señorío ponen en autoridades postizas. Ha de haber horas de hablar y señaladas personas que los hablen. Si es algún pobrecito que tiene algún negocio, más rodeos y favores, y trabajos le ha de costar tratarlo. O que si es con el rey, aquí no hay tocar gente pobre y no caballerosa, sino preguntar quién son los más privados, y a buen seguro que no sean personas que tengan el mundo debajo de los pies, porque estos hablan verdades que no temen ni deben, no son para palacio, de allí que no se deben usar, sino callar lo que mal les parece, que aun pensarlo no deben osar por no ser desfavorecidos. Entonces dice Teresa que ella andaba en las relaciones con los demás con mucha seguridad, es decir, con libertad. Ya ella se sentía libre para poder expresar el amor, el cariño al otro, ¿no? Pero los otros como que le tenían miedo, ¿no? Se asustaban de esta monja que era tan afectiva y tan amiguera, ¿no? Y tenían así como cierta sospecha, dice ella al principio. Pero luego veían que se trataba realmente de una amistad limpia en el Señor, que más bien les ayudaba a crecer, porque Teresa terminaba siendo maestra de oración para cada uno de ellos, ¿no? Y luego tenemos ese texto hermoso, ¿no? Comenzóme mucho mayor amor y confianza en este Señor, en viéndole como quien tenía conversación tan continua, ¿no? Puedo tratar como con amigo, aunque es Señor, ¿no? Teresa ha tenido, esto es fruto de su experiencia de la humanidad de Cristo, ¿no? Esto que hemos resaltado allá en el capítulo 22 del libro de la vida, ¿no? Este relacionarse con el Cristo humano le ha permitido a ella también poder vivir toda su afectividad, no anula su humanidad, sino que todo lo contrario, centrándose en él, como decíamos, ha aprendido a vivir con libertad toda su afectividad, dar cauce a toda su afectividad. Y luego en la segunda parte de este número, comienza ella a hacer una crítica de todo lo que son los convencionalismos sociales de su época, ¿no? Autoridades postizas, dice ella, ¿no? Recordemos la experiencia que ella vivió allá en el palacio de doña Luisa de la Cerda. Ella tenía que aprender una serie de etiquetas, de convencionalismos, de protocolos, para tratar y vivir en aquel palacio, ¿no? Ella, y de todo eso ella aprendió, dice, del todo aborrecí el ser señora, es decir, el estar envuelta en todo ese protocolo que no le deja a la persona ser ella misma. Y entonces aquí va a hacer esa denuncia de todo esto que es postizo, de todo lo que es falso, de todo lo que es apariencia, respecto a la verdad que ella ha descubierto en Dios, ¿no? Teresa ha descubierto en Jesús su verdad. Así terminará el libro de la vida, lo veremos en el capítulo 40. Entonces, esta verdad es la que le ha hecho a ella ser libre y auténtica para ser ella quien es, sin andarse con protocolos y todo esto postizo o esto vacío, ¿no? Que ella va denunciando aquí. Entonces dice, pues con el rey hay que tratar de tal manera, ¿no? Que con el otro, que si es el patrono de tal otra, no sé. En cambio, con el Señor dirá, no hay intermediarios. Con el Señor la relación es directa y Él es el verdadero rey y Señor de señores, nos dirá. Pues continuemos escuchando este relato en esta sintonía, ¿no? Y pongamos atención en esa comparación que ella nos hace. La relación con Dios y la relación con este mundo lleno de vanidad, lleno de mentira. Escuchemos el número 6. Oh Rey de gloria y Señor de todos los reyes, ¿cómo no es vuestro reino armado de palillos, pues no tiene fin? ¿Cómo no son menester terceros para vos? Con mirar nuestra persona, se ve luego que es solo el que merecéis que os llamen Señor.
según la majestad mostráis. No es menester gente de acompañamiento ni de guarda, para que conozcan que sois rey. Porque acá un rey solo mal se conocerá por sí. Aunque él más quiera ser conocido por rey, no le creerán, que no tiene más que los otros. Es menester que se vea por qué lo creer. Y así es razón tengan estas autoridades postizas, porque si no las tuviese, no le tendrían en nada. Porque no sale de sí el parecer poderoso. De otros le ha de venir la autoridad. Oh Señor mío, oh Rey mío, ¿quién supiera ahora representar la majestad que tenéis? Es imposible dejar de ver que sois gran emperador en vos mismo, que espanta mirar esta majestad. Mas más espanta, Señor mío, mirar con ella vuestra humildad y el amor que mostráis a una como yo. En todo se puede tratar y hablar con vos como quisiéramos. Perdido el primer espanto y temor de ver vuestra majestad, con quedar mayor para no ofenderos. Mas no por miedo del castigo, Señor mío, porque éste no se tiene en nada en comparación de no perderos a vos. Entonces continúa esta denuncia, ¿no? Y ve, Teresa que ha experimentado a Dios y ha contemplado verdaderamente su gloria, su hermosura, como nos ha dicho, ¿no? Todo lo demás frente a esta hermosura, frente a esta verdad que se le ha descubierto, es secundario, ¿no? Y por eso habla a Jesús como el rey, ¿no? Como la majestad, como su reino no está armado de palillos de romero, dirá en otra ocasión, ¿no? El romero que es tan frágil, ¿no? Que con nada se quiebra. Entonces Teresa ha aprendido a poner toda su confianza ya no en las relaciones humanas que fácilmente se quiebran, dirá ella, como palillos de romero, ni tampoco en estos convencionalismos sociales, ¿no? En ese sentido hemos de comprender aquel pasaje de la Escritura que dice: maldito el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Así que funda toda su confianza en la fragilidad, en lo que es secundario y no en Dios, ¿no? O aquel construir sobre la arena que Jesús dice, ¿verdad? Así entonces, Teresa inicia una larga oración en alabanza y glorificando a Jesús. Por cuestión de tiempo, vamos a pasar a los numerales 10 y 12. Todos estos numerales van en esa misma línea, ¿verdad? Vamos descubriendo cómo Teresa, fruto de ese encuentro con el Señor, pues ha aprendido a relacionarse con los demás y con el mundo, como digo, en libertad desde la verdad. Leamos el 10 al 12, por favor. Torno a decir que es cierto, yo no sabía cómo vivir, porque se ve una pobre de alma fatigada. Ve que la mandan que ocupe siempre el pensamiento en Dios y que es necesario traerle en él para liberarse de muchos peligros. Por otro cabo, ve que no cumple perder punto en puntos de mundo, so pena de no dejar de dar ocasión a que se tienten los que tienen su honra puesta en estos puntos. Tráeme fatigada y nunca acababa de hacer satisfacciones, porque no podía, aunque lo estudiaba, dejar de hacer muchas faltas en esto, que como digo, no se tiene en el mundo por pequeña. Y es verdad que en las religiones, que da razón habíamos en estos casos, estar disculpados. ¿Hay disculpa? No, que dicen que los monasterios ha de ser corte de crianza y de saberla. Yo cierto que no puedo entender esto. He pensado si dijo algún santo que había de ser corte para enseñar a los que quisiesen ser cortesanos del cielo, y lo han entendido al revés, porque traer este cuidado, quien es razón, le traiga continuo en contentar a Dios y aborrecer el mundo, que le pueda traer tan grande en contentar a los que viven en él, en estas cosas que tantas veces se mudan, no sé cómo. Aun si se pudiera deprender de una vez, pasara, más aún para títulos de cartas, ella menester y a cátedra, a donde se lea como se ha de hacer, a manera de decir,
porque se deja el papel de una parte, ya de otra, y a quien no se solía poner magnífico se ha de poner ilustre. Yo no sé en qué ha de parar, porque aún no he yo 50 años, y en lo que he vivido he visto tantas mudanzas que no sé vivir, pues los que ahora nacen y quieren muchos, ¿qué han de hacer? Por cierto, yo he lástima a gente espiritual que está obligada a estar en el mundo por algunos santos fines, que es terrible la cruz que en esto llevan. Si se pudiesen concertar todos y hacerse ignorantes y querer que los tengan por tales en estas ciencias de mucho trabajo, se quitarían. Mas, Perdón, ¿en Yari, qué Yari, llegamos hasta aquí. Dice, Teresa, bueno, va haciendo siempre esta crítica, ¿no? Entonces habla de esos puntos de mundo. En otro lugar dirá los negros puntos de honra, algo a lo cual ella será alérgica, ¿no? Porque ha experimentado la división profunda que se vive en su sociedad, ¿no? Que si de qué linaje, que si es cristiano viejo, es decir, que si no tiene en sus antepasados ningún familiar judío o árabe, y ella siendo de origen judío. Entonces, ella ha experimentado esa discriminación, ¿no? Que ella supo ocultar, ¿no? De hecho, a Santa Teresa se le declaró la patrona de la raza, ¿no? Y la sorpresa es cuando se descubrió que su abuelo era judío, ¿verdad? Entonces, ella sufrió toda esa persecución y por lo tanto será alérgica a todo este mundo de las honras, de las clases, de los linajes familiares, etcétera. Y es lo que ella critica acá, ¿no? Esos puntos de mundo, ¿no? En el fondo está esto. Luego dice que en las religiones, es decir, en la vida religiosa, a veces también se mete este mismo trato, ¿no? Donde, ella lo vivió en la encarnación, donde unas podían tener una especie de celda grande, casi como un apartamento, mientras otras vivían en la pobreza dentro del mismo monasterio, ¿no? Dividido en clases sociales también. Por eso, en su comunidad, en el Carmelo de San José, todos, no más de 13, una comunidad pequeña y todos iguales. Dice la tabla del barrer que comience por la priora, ¿no? Es decir, todos iguales. En esa actitud, rompiendo esos esquemas y esos moldes de la sociedad propia de su época, ¿no? Y eso es lo que ha venido criticando. Y como digo, todo esto es fruto de su encuentro con la verdad que es Cristo. Y esta verdad le ha hecho libre. Esta verdad le ha ayudado a descubrir que la dignidad de la persona no radica en cuánto tiene o de qué familia viene, sino en la dignidad de ser hijo de Dios. Eso es lo que ella ahora valora y vemos las consecuencias que esto tiene en su manera de vivir. Muy bien, pues terminemos con el número 12 y vamos a concluir aquí. Mas en qué boberías me he metido. Por tratar en las grandezas de Dios, he venido a hablar de las bajezas del mundo. Pues el Señor me ha hecho merced en haberle dejado. Quiero ya salir de él. Allá se avengan los que sustentan con tanto trabajo estas naderías. Plega a Dios que en la otra vida, que es sin mudanzas, nos las paguemos. Amén. Amén. Muy bien, pues hemos visto cómo el encontrarse con Cristo le ha transformado la vida y eso ha tenido consecuencias para Teresa en la manera en la cual se relaciona con los demás, en la manera con la cual ella se sitúa frente al mundo, frente a la mentira del mundo, ¿no? Viendo desde ese aspecto negativo. A la luz de todo esto podemos preguntarnos, ¿cómo me ha transformado el amor de Dios? La experiencia que yo he tenido de Cristo, la experiencia que Él me ha querido regalar, la manera en la cual Él se ha manifestado en mi vida, ¿cómo me ha transformado? ¿Qué consecuencias tiene en mi vida? En la manera en la cual estoy viviendo, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta que nos puede ayudar a profundizar a la luz de todo esto que Teresa nos ha compartido? Pues bien, llegó la hora. No sé si hay alguna pregunta. ¿Habrá espacio para pregunta? ¿Qué dicen Mariana o Yadi?
Bueno, ya pues son las 10. Bueno, perdón, acá en México son las 10. las 9 aquí. Pero, bueno, aquí en el chat no tengo yo ninguna. No tenemos ahorita dudas, Fray. Ya sabe que si llega a existir alguna duda, nos la pueden mandar a Telegram y usted las responde personalmente. Bueno, yo las mando, pero usted nos manda a nosotros la respuesta. Sí. Muy bien, entonces ahí queda el espacio para que si alguien tiene alguna pregunta, pues pueda hacerla a través de ese medio. Y Dios mediante nos encontramos el próximo jueves para ahondar en el capítulo 38. Gracias, que tengan buena noche. Dios les bendiga. Pues yo no sé Gracias. qué pasó, Fray, que Gracias, a Fray. pesar de los Muchas problemas Gracias, Fray. técnicos, Buenas noches. se nos multiplicaron los participantes. Buenas noches. Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos, nos vemos el otro jueves. noches a todos. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche, hasta luego. Igual. Es que Dios lo bendiga. Amén. Bendiciones. Bien, gracias, gracias, bendiciones. Adiós. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Gracias.